Sé la verdad de por qué nunca más volveremos a la luna. Mi abuelo, Richard Miller, fue un hombre peculiar. Aunque se había ganado el respeto de nuestra familia por su tiempo como piloto de combate, siempre hubo algo extraño en él, algo que lo hacía destacar de otros veteranos de guerra que conocía. No era el tipo de hombre que compartía historias heroicas o alardeaba sobre sus logros. De hecho, casi nunca hablaba de su pasado. En lugar de eso, se mostraba reservado, siempre observando, como si esperara que algo o alguien apareciera para interrumpir nuestra tranquila existencia. Mi madre, Ann, solía contarme que mi abuelo no siempre había sido así. Antes de ir a Vietnam, era un hombre alegre, un bromista empedernido y un apasionado por la aviación. Pero algo cambió cuando regresó. Siempre se mantenía en silencio durante las cenas familiares, observando las ventanas como si esperara que algo asomara por ellas. Si alguien hacía un ruido repentino o inesperado, él reaccionaba al instante, con los ojos encendidos y los puños cerrados. A pesar de eso, había algo en él que yo admiraba. Tal vez era la forma en que su presencia llenaba una habitación o el hecho de que, a pesar de ser reservado, siempre tenía una respuesta lista para cualquier cosa. De pequeño, me fascinaban sus historias sobre aviones y pilotos. Nos sentábamos en su taller, donde me mostraba maquetas de aviones que había construido durante sus horas de insomnio, pero había un tema que siempre evitaba: la exploración espacial. Una vez, cuando tenía alrededor de 12 años, le pregunté si conocía a alguien que hubiera ido a la luna. Después de todo, él había trabajado con varios pilotos y astronautas. Su rostro se endureció de inmediato. Era como si toda la calidez que irradiaba se desvaneciera. Me miró directamente a los ojos y me dijo con una seriedad que no olvidaré nunca: Nunca hables conmigo sobre eso. La luna es un lugar oscuro y malvado. No supe qué hacer con esa respuesta. Intenté presionarlo más, pero se levantó y salió del taller, dejándome solo con mis preguntas. Mi abuelo falleció en 2004, a la edad de 76 años. Su muerte fue tranquila y natural, según dijeron los médicos: un ataque cardíaco mientras dormía. Después de su funeral, mi madre y mi tío decidieron vender su vieja casa. Pero antes de hacerlo, nos encargamos de limpiar el lugar. Fue durante esa limpieza que encontré la caja. Estaba escondida en el ático, detrás de un montón de herramientas oxidadas y viejos trastos. Era una caja metálica, pesada y cubierta de polvo, con el nombre de mi abuelo grabado en la tapa. La abrí con cuidado, esperando encontrar cosas relacionadas con su tiempo en Vietnam. En cambio, lo que encontré fue algo completamente distinto. Dentro de la caja había una medalla militar, algunos documentos oficiales y una foto en blanco y negro. En la foto aparecía mi abuelo junto a dos hombres que no reconocí. Los tres llevaban trajes espaciales. El fondo parecía ser uno de esos escenarios típicos de la NASA. Pero algo estaba mal. El logo de la agencia no aparecía por ninguna parte, y el parche en sus trajes tenía un diseño que nunca había visto antes. Decía Proyecto Breaker. Por un momento pensé que tal vez se trataba de una broma o un disfraz, pero al examinar los documentos, mi perspectiva cambió por completo. Uno de ellos era una carta escrita por mi abuelo, dirigida a nuestra familia. Las palabras estaban desgastadas, como si hubiera pasado mucho tiempo escribiéndola y guardándola, pero aún podía leer lo que decía. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy aquí para explicarles la verdad. Durante años he llevado este secreto conmigo, pero ya no puedo seguir guardándolo. En 1972, no estuve en Vietnam como todos creen. Lo que sucedió es algo que cambiará todo lo que saben sobre el mundo y nuestra existencia. Les advierto que lo que estoy por contarles no será fácil de creer. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras seguía leyendo. Fui parte de un proyecto ultra secreto llamado Proyecto Breaker, diseñado para llevar a cabo misiones espaciales fuera de los registros oficiales. Fuimos enviados al lado oscuro de la Luna, un lugar que nunca debimos haber explorado. Lo que encontramos allí cambió todo lo que creíamos saber sobre el universo. Y, por razones que comprenderán pronto, el gobierno se aseguró de que nadie más volviera jamás. Por un momento, pensé en dejar todo ahí. Había algo en la manera en que estaba escrita la carta que me provocaba escalofríos, como si estuviera a punto de adentrarme en algo que no debería saber. Pero la curiosidad me ganó y seguí leyendo.
Lo que estoy a punto de contarles no es una simple historia de ciencia ficción. Es la verdad, y les pido que nunca compartan esto con nadie. Ahora es su carga, aquí comienza mi confesión. El abuelo continuaba su carta con una precisión escalofriante. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida, como si temiera que una sola omisión pudiera poner en peligro la comprensión de todo lo que ocurrió. A medida que leía, sentía que su voz susurraba en mi mente, llevándome a los momentos más oscuros de su vida. Todo comenzó en 1965. Escribió. En ese entonces, yo era un piloto condecorado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Había completado más de 200 misiones de combate, y por eso fui seleccionado para algo que, según nos dijeron, cambiaría el rumbo de la historia. Un grupo de nosotros fue reclutado para un programa ultra secreto. No éramos astronautas en el sentido convencional. Nuestro trabajo no era explorar o llevar esperanza al mundo, sino ejecutar misiones para las que otros no estaban preparados. Fuimos llamados operativos del espacio profundo. No teníamos gloria, no tendríamos nuestros nombres en los libros de historia, pero nuestro país nos necesitaba. El programa en el que mi abuelo estaba involucrado era conocido internamente como Proyecto Breaker. Era una división separada de la NASA, completamente confidencial, financiada por presupuestos oscuros y protegida por capas de burocracia que aseguraban que nunca llegara al dominio público. A principios de 1972, continuó la carta, nos dijeron que un satélite clasificado había estado orbitando la Luna, recolectando datos críticos, pero unas semanas antes algo falló. El satélite se estrelló en el lado oscuro de la Luna. No nos dijeron qué datos contenían ni por qué eran tan importantes, solo que debíamos recuperarlos a toda costa. El equipo de mi abuelo estaba compuesto por 3 personas. A.J. Richard Miller, comandante de misión y responsable de liderar al equipo. James Carver, teniente y piloto del módulo lunar. Y Michael Ackerman, teniente y piloto del módulo de comando. Según la carta, el equipo original del Apolo 18 había sido reemplazado en secreto por ellos, generando enojo entre los astronautas de la NASA, pero el gobierno no estaba dispuesto a arriesgar a sus astronautas públicos en una misión tan peligrosa. Mi abuelo y su equipo, soldados antes que científicos, fueron entrenados en silencio para asumir esta tarea. Oficialmente fui enviado a Vietnam. Esa fue la historia que se le contó al mundo, a mi familia y a los pocos que preguntaron, pero en realidad me encontraba sometido a un entrenamiento intensivo. Durante semanas practicamos maniobras, simulamos caminatas lunares y aprendimos a operar los equipos de la misión. Todo era tan ultra secreto que ni siquiera sabíamos exactamente qué íbamos a buscar. Solo nos dijeron que era un módulo de memoria y que debía ser recuperado a toda costa. Mi abuelo describía cómo, finalmente llegó el día del lanzamiento. Recuerdo estar de pie en la plataforma de lanzamiento mirando al cohete que nos llevaría a la Luna. Era un monstruo de metal, una versión modificada del Saturno V. A mi lado, Carver y Ackerman compartían nerviosas bromas, intentando aliviar la tensión. Yo, por otro lado, no podía dejar de pensar en lo que nos esperaba. Sabía que algo no estaba bien. Podía sentirlo en mi estómago, un peso inexplicable que no desapareció incluso cuando el cohete rugió y nos llevó al espacio. El viaje hacia la Luna tomó 3 días. Durante ese tiempo, mi abuelo y su equipo comenzaron a notar pequeños detalles inquietantes. Por alguna razón, las transmisiones de la Tierra eran menos frecuentes de lo que esperábamos. Nos decían que era debido a la clasificación de la misión, pero no podíamos evitar sentirnos aislados, como si ya nos hubieran abandonado. Cuando llegaron a la órbita lunar, se prepararon para el descenso. El módulo lunar, llamado Charon, se separó del módulo de comando, Trinity, donde Ackerman se quedó para monitorear desde la órbita. Mi abuelo y Carver iniciaron el descenso hacia el lado oscuro de la Luna. Desde el espacio, la Luna siempre me había parecido un lugar tranquilo, casi bello, pero mientras descendíamos al lado oscuro, esa percepción cambió. El paisaje debajo de nosotros era completamente diferente. No había mares lunares ni llanuras suaves, solo un vasto campo de cráteres profundos y oscuros que parecían agujeros abiertos hacia el vacío.
Era como si algo hubiera estado devorando la superficie durante eones. Aterrizaron en una llanura dentro de un cráter enorme, iluminados por la débil luz del sol. A pesar de estar en el lado oscuro, el sol seguía llegando a ciertas áreas debido a la inclinación lunar. Mi abuelo describió ese momento con una precisión que me hizo sentir como si estuviera allí con ellos. Cuando finalmente aterrizamos, hubo un breve momento de alivio. Carver y yo nos miramos a través de los visores de nuestros cascos y nos felicitamos, pero ese alivio fue breve. Una fugaz transmisión en ruso llegó. Todos quedamos en silencio. Seguro era alguna transmisión de los satélites espías rusos. No había tiempo para celebraciones. Habíamos tocado suelo en uno de los lugares más remotos del universo, y sabíamos que no estábamos solos. Después de asegurarse de que el módulo estaba estable, se prepararon para su primera caminata lunar. A medida que salían al exterior, algo llamó la atención de mi abuelo. Mientras caminábamos por la superficie vi algo que no esperaba. Huellas, docenas de huellas que rodeaban el lugar donde se suponía que estaba el satélite. Pero no eran nuestras, eran más pequeñas y menos profundas, como si algo más liviano las hubiera dejado. Carver se detuvo junto a mí y me miró, claramente desconcertado, pero había algo más, un pequeño cristal oscuro. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Carver, rompiendo el silencio. Mi abuelo no respondió de inmediato. Su entrenamiento le decía que no asumiera nada sin pruebas, pero lo que estaba viendo era innegable. Alguien había llegado antes que nosotros. La carta de mi abuelo continuaba narrando los eventos en un tono cada vez más sombrío. Era evidente que lo que habían encontrado en la superficie de la luna marcó un antes y un después en su vida. Seguimos las huellas. No sabíamos a dónde nos llevarían, pero no podíamos ignorarlas. El módulo de comando Trinity orbitaba sobre nosotros, lo que significaba que solo tendríamos unos 35 minutos de contacto con Ackerman antes de que desapareciera, nuevamente detrás del horizonte. Cada paso que dábamos sobre el polvo lunar parecía amplificar la tensión en el aire. Carver trataba de bromear para aliviar la incomodidad, pero incluso él sabía que algo estaba mal. Tras caminar durante un par de horas, llegaron a algo completamente inesperado, una nave espacial. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero ahí estaba, una nave de diseño completamente diferente al nuestro. Más pequeña, con bordes toscos y un aspecto que solo podía describir como anticuado. Lo que realmente nos impactó fue la bandera pintada en un costado. Era la bandera de la Unión Soviética. Mi abuelo y Carver se quedaron observando en silencio, tratando de procesar lo que tenían frente a ellos. Durante la Guerra Fría, cualquier indicio de tecnología soviética en el espacio era motivo de alarma, pero esto iba mucho más allá. Hasta donde sabíamos, los soviéticos nunca habían enviado una misión tripulada a la Luna, ni siquiera tenían la capacidad técnica para hacerlo sin que nos enteráramos. Pero ahí estaba, tan real como nosotros. Decidieron acercarse con cautela. Mientras lo hacían, intentaron establecer contacto con cualquier posible ocupante de la nave. Usaron tanto inglés como ruso, pero no obtuvieron respuesta. Al mirar a través de las pequeñas ventanas de la nave, vi algo extraño. Las ventanas estaban cubiertas desde adentro con una sustancia oscura, como si alguien hubiera querido bloquear la vista. Carver me sugirió que volviéramos al módulo lunar y reportáramos lo que habíamos encontrado, pero yo sabía que no podíamos irnos sin investigar más. Tras varios minutos de búsqueda, encontraron una manera de abrir la esclusa de aire de la nave. Al entrar descubrieron un interior caótico. La nave era un desastre absoluto. Había paquetes de comida abiertos flotando en el aire, papeles esparcidos por todas partes. Y lo peor de todo, una sustancia roja parduzca cubriendo partes del suelo y las paredes. Al principio pensé que era algún tipo de líquido derramado de los suministros, pero no podía quitarme la sensación de que era algo mucho más siniestro. La nave tenía espacio para 2 tripulantes, pero solo había un traje espacial colgado en la pared. El otro claramente había sido retirado. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo peor. Quienquiera que hubiera pilotado esta nave no estaba aquí, o estaba afuera en algún lugar, esperando. Decidieron regresar al módulo lunar, pero justo cuando estaban a punto de salir, algo más llamó la atención de mi abuelo, un leve movimiento en el suelo de la nave.
Carver vio primero lo que parecía un bulto moviéndose débilmente en la esquina del compartimiento. Me acerqué con cautela, con mi linterna apuntando hacia la sombra. Ahí estaba, un hombre, o al menos lo que quedaba de uno. Estaba acurrucado, temblando y apenas consciente. Su traje espacial llevaba un parche con un nombre: Dimitri. El hombre estaba en estado de shock. Aunque intentaron comunicarse con él, su respuesta era incoherente. Lo único que repetía una y otra vez en ruso era: no sigas la voz. No sigas la voz. Mi abuelo y Carver sabían que no podían dejarlo allí. Con mucho esfuerzo, lo ayudaron a salir de la nave y lo llevaron de regreso al módulo lunar Charon. Cuando llegaron al módulo lunar, ya no había comunicación con Ackerman en el módulo de comando Trinity. Los minutos que tardaron en estabilizar a Dimitri parecieron eternos. Su condición era peor de lo que pensábamos. Tenía signos evidentes de hipoxia y estaba al borde del colapso. Intenté hablar con él en ruso. Había aprendido algunas palabras durante el entrenamiento, pero su respuesta no tenía sentido. Lo único que repetía era: «Голос. Не следуй за голосом». No sé por qué, pero sus palabras me dieron escalofríos. Esa noche, mientras Dimitri descansaba, mi abuelo y Carver intentaron procesar lo que había sucedido. Carver estaba visiblemente afectado. Me miró y dijo: Rich, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué los soviéticos están aquí? ¿Qué diablos estamos buscando realmente? No tenía respuestas para él. Solo sabía que nuestra misión era recuperar los datos del satélite, pero con cada minuto que pasaba, parecía menos importante comparado con lo que estábamos descubriendo. Durante su turno de descanso, mi abuelo tuvo una pesadilla. En su sueño, caminaba por la superficie lunar y encontraba un traje espacial tirado en el polvo. Dentro del casco había un rostro familiar, el suyo, pero los ojos estaban vacíos, convertidos en dos profundos agujeros negros. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Carver también estaba despierto, mirando por la ventana del módulo lunar. ¿Qué haces?, le pregunté. Él solo murmuró: Está ahí afuera. Lo siento. No quise preguntar qué quería decir con eso. Tenía miedo de saberlo. A medida que el sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte lunar, mi abuelo y Carver recibieron un mensaje claro del comando terrestre: continuar con la misión y encontrar el módulo de memoria del satélite. Estábamos agotados, confundidos y cada vez más asustados, pero no teníamos elección. La misión debía continuar, y el tiempo no estaba de nuestro lado. La carta de mi abuelo seguía con una precisión inquietante, describiendo los eventos más aterradores que había vivido. Cada línea parecía arrastrarme más y más al vacío de lo desconocido. El sol comenzó a descender tras el horizonte lunar, sumiéndonos en una penumbra inquietante. La luz que quedaba era apenas suficiente para guiar nuestros pasos, y la oscuridad parecía extenderse más rápido de lo que debería. A pesar de nuestros temores y las advertencias incoherentes de Dimitri, Carver y yo salimos del módulo lunar Charon para continuar con la misión. El módulo de memoria debía estar allí en algún lugar, y cada minuto que pasaba sin hallarlo era una sentencia de fracaso. Mi abuelo y Carver decidieron seguir una nueva dirección marcada por el sistema de rastreo. Dimitri, aunque debilitado, insistió en quedarse dentro del módulo lunar. No confiaba en él, escribió mi abuelo. Algo en su mirada me inquietaba. Era como si supiera algo que nosotros no, algo que no quería compartir. Antes de salir, le dije a Carver que, si podíamos evitarlo, no lo dejáramos solo en la nave por mucho tiempo. El camino era difícil. El terreno lunar era irregular, con cráteres profundos y grietas que parecían extenderse hasta el centro de la luna. Después de conducir durante unos 45 minutos, vimos algo en el horizonte. Al principio, pensé que era un simple juego de sombras provocado por la débil luz solar, pero a medida que nos acercábamos, su forma se definía. Era una estructura, algo completamente fuera de lugar en ese desierto de polvo y rocas. La estructura era una pirámide, 3 lados perfectamente lisos y oscuros, de un negro tan intenso que absorbía la luz. Medía unos 3 metros de altura y no tenía marcas,
símbolos ni señales de su origen. Estaba completamente fuera de lugar, como si no perteneciera a este mundo. Carver y yo detuvimos el rover a unos metros de distancia, y nos quedamos observándola en silencio. Ninguno de los dos quería ser el primero en acercarse. Finalmente, mi abuelo decidió dar el primer paso. Saqué mi cámara y tomé fotografías desde varios ángulos. Cada clic del obturador parecía resonar en mis oídos como si estuviera en un lugar donde el silencio no debía ser roto. Carver intentó comunicarse con Ackerman en el módulo de comando, pero la señal estaba distorsionada. Solo logramos escuchar algunas palabras antes de perder el contacto por completo. Algo detectando, cuidado. Mientras rodeaban la pirámide, algo llamó la atención de Carver. Rich, mira eso, dijo señalando hacia una forma que se alzaba en la penumbra a unos metros de la pirámide. Mi abuelo dirigió su linterna hacia el lugar. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Era un traje espacial. No era uno de los nuestros, era uno de los trajes soviéticos. Estaba de pie, completamente erguido, pero vacío. La sombrilla del casco estaba abierta, y aunque no había nada dentro, el traje parecía mantener su forma, como si algo invisible lo habitara. Carver se quedó congelado en su lugar. Yo quería acercarme, pero mi instinto me decía que era una mala idea. Justo en ese momento, la radio de mi abuelo emitió un sonido. Era una voz, baja y distorsionada, que dijo: «Tu lugar no está aquí». Un destello cegador de luz inundó el área. Mi abuelo cayó de rodillas, protegiéndose los ojos, mientras el traje soviético desaparecía frente a ellos. Cuando la luz se desvaneció, Carver me estaba llamando por el intercomunicador. Rich, ¿estás bien? Asentí, aunque sabía que no podía verme. Tenía la respiración acelerada, y mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Qué demonios fue eso? Mi abuelo quería investigar más, pero Carver insistió en que regresaran al módulo lunar. Algo no estaba bien, y quedarse allí era un riesgo innecesario. Mientras nos alejábamos, no podía quitarme la sensación de que algo nos estaba observando. Miré hacia atrás varias veces esperando ver esa figura otra vez, pero todo estaba oscuro. La pirámide negra permanecía inmóvil, como una tumba olvidada en el desierto. Cuando finalmente regresaron al charón, el sol ya había desaparecido por completo, sumiendo el paisaje en una oscuridad total. La esclusa de aire estaba abierta, algo que mi abuelo sabía que no era un procedimiento estándar. Nos acercamos lentamente, con nuestras linternas apuntando hacia la entrada. Dmitri estaba de pie frente al módulo, con su traje puesto y una expresión que no podía describir. En sus manos sostenía algo, una barra metálica que había sacado de quién sabe dónde. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando se lanzó hacia mí. Dmitri golpeó a mi abuelo con la barra, haciendo que cayera al suelo. Carver intervino rápidamente, empujando a Dmitri y comenzando una lucha violenta en el polvo lunar. Me levanté tambaleándome, sintiendo cómo mi casco vibraba por el impacto. Cuando volví a enfocarme, vi a Dmitri encima de Carver, tratando de arrancarle el casco. Corrí hacia ellos y lo empujé con todas mis fuerzas, alejándolo de mi compañero. La lucha continuó por varios minutos hasta que mi abuelo logró inmovilizar a Dmitri. Sin embargo, cuando lo hizo, Dmitri dejó de luchar. Con una voz débil y jadeante dijo: «No es tuyo, sigue la voz». En un último intento por escapar, Dmitri trató de agarrar una roca, pero mi abuelo lo golpeó con la barra en el pecho, rompiendo su visera. En segundos, el aire escapó de su traje y su cuerpo quedó inmóvil. No quería hacerlo, escribió mi abuelo, pero sabía que si no lo detenía, nos mataría a los dos. Mientras veía cómo su cuerpo quedaba sin vida, no podía dejar de pensar en sus últimas palabras. Sigue la voz. ¿Qué significaban? ¿Qué sabía él que nosotros no? Esa noche, mientras intentaban procesar lo ocurrido, la radio del módulo captó nuevamente esa señal distorsionada. Era un sonido repetitivo, una vocalización que parecía cambiar ligeramente con cada repetición. Carver me miró con una mezcla de miedo y desesperación. Rich, tenemos que irnos. Lo que sea que estemos buscando aquí, no vale la pena. Yo quería estar de acuerdo con él, pero sabía que no podíamos irnos sin el módulo de memoria.
Nuestra misión era más grande que nuestros miedos, o al menos eso intentaba convencerme. Estoy seguro que esa fue la primera vez que mi abuelo dudó de si saldrían de allí con vida. La carta de mi abuelo se volvía más sombría y perturbadora conforme avanzaba. Cada línea era una invitación a un abismo de terror del que no estaba seguro si quería saber más. Después de la muerte de Dmitri, Carver y yo estábamos completamente solos. No podíamos evitar sentir que algo nos vigilaba desde la inmensa oscuridad del lado oscuro de la luna. La señal distorsionada en nuestra radio seguía sonando, incesante, como una advertencia que no podíamos entender. Ackerman, orbitando en el módulo de comando Trinity, nos enviaba mensajes cada vez más preocupantes. La señal no es un ruido aleatorio, dijo en un momento. Es un patrón. Algo o alguien la está emitiendo. Carver y mi abuelo sabían que no podían quedarse en el módulo lunar Charon por mucho más tiempo. Las órdenes desde la Tierra eran claras: recuperar el módulo de memoria del satélite, sin importar el costo. Dmitri había dejado un pequeño mapa en el bolsillo de su traje. En él había marcado un lugar con una cruz roja a unos kilómetros de distancia. No sabía que nos esperaba allí, escribió mi abuelo. Pero estaba seguro de que no sería nada bueno. Carver tampoco quería ir, pero no teníamos elección. Si regresábamos sin el módulo de memoria, nuestra misión estaría incompleta. Era eso o enfrentarnos a las consecuencias de desobedecer las órdenes. Mi abuelo y Carver abordaron el rover lunar y se dirigieron hacia la ubicación marcada en el mapa. Durante el trayecto, intentaron distraerse con conversaciones banales, pero el miedo estaba presente en cada palabra que intercambiaban. El terreno se volvía más extraño conforme avanzábamos. Las formaciones rocosas parecían menos naturales, como si hubieran sido moldeadas deliberadamente. El paisaje era cada vez más opresivo, como si incluso la misma luna quisiera que nos fuéramos. Finalmente, después de casi una hora, llegaron a un pequeño cráter. La señal distorsionada en sus radios era ahora más fuerte, casi insoportable. Apagué la radio por completo, escribió mi abuelo. No podía soportar escucharla más. Había algo profundamente perturbador en ese sonido, como si fuera una voz que intentaba comunicarse directamente con nuestro subconsciente. En el centro del cráter había una estructura rectangular, similar a la pirámide negra que habían encontrado antes, pero más pequeña. Sobre ella descansaba un objeto metálico, brillante, que mi abuelo supo inmediatamente que era el módulo de memoria del satélite. Finalmente, lo habíamos encontrado, escribió. Pero esa sensación de alivio duró poco. Cuando se acercaron a la estructura, vieron algo que los detuvo en seco. Junto al módulo de memoria yacía un cuerpo. Era Carver, escribió mi abuelo. O al menos algo que tenía su forma. El cuerpo estaba torcido y mutilado, con las extremidades retorcidas en ángulos imposibles. Sus ojos habían desaparecido, dejando solo 2 profundos agujeros negros. En su boca, apretado entre sus dientes, estaba el módulo de memoria. No podía comprender lo que estaba viendo. Carver estaba a mi lado en ese momento. Miré hacia él y lo vi completamente pálido, con los ojos abiertos de par en par. Rich, me dijo con la voz temblorosa. ¿Qué demonios significa esto? No supe qué responderle. Solo sabía una cosa. Si eso era Carver, entonces, ¿quién estaba conmigo? Mi abuelo tomó el módulo de memoria y corrió hacia el rover. Carver lo siguió, pero mi abuelo no podía quitarse de la mente una pregunta aterradora. ¿Era realmente Carver quien estaba con él? El viaje de regreso al módulo lunar fue un tormento. Cada vez que Carver hablaba, sentía que algo no estaba bien. Sus palabras eran las mismas, pero su tono, su forma de hablar, no eran las de Carver. Algo lo había cambiado, o tal vez nunca había sido él desde el principio. Cuando llegaron a Charon, mi abuelo decidió que tenía que actuar. Esperé hasta que entramos en el módulo y lo observé detenidamente mientras se quitaba el casco. Rich, ¿qué pasa? Me preguntó. Quería confrontarlo, pero mi instinto me decía que no lo hiciera. Nada, respondí. Solo estoy agotado. Mi abuelo sabía que no podía confiar en él. Esa noche, mientras mi abuelo intentaba dormir, escuchó ruidos provenientes de la cabina principal. Se levantó en silencio
y vio a Carver de pie junto a la ventana, mirando fijamente hacia la pirámide en la distancia. Estaba susurrando algo. Escribió mi abuelo. No podía escuchar claramente, pero las palabras no eran inglesas, parecían más un murmullo, un sonido gutural que me erizó la piel. Cuando Carver se dio la vuelta, sus ojos no eran los mismos. Estaban completamente negros, como dos pozos sin fondo. «¡No eres Carver!», grité, retrocediendo mientras él se acercaba lentamente. «¿Qué eres?». Carver no respondió, solo se abalanzó sobre mí, con una fuerza que no era humana. La lucha fue violenta. Mi abuelo logró defenderse con una de las piezas de brazo móvil que había guardado como herramienta, pero Carver era increíblemente fuerte. Finalmente logré golpearlo en la cabeza con suficiente fuerza para inmovilizarlo. No era sangre lo que salió de su herida, sino algo negro y espeso, como petróleo. Sabía que no podía quedarse allí. Mi abuelo tomó el módulo de memoria y corrió hacia el rover. Cuando llegó al módulo de comando Trinity, Ackerman lo ayudó a subir a bordo. «No es Carver», le dijo mi abuelo a Ackerman, cerrando el túnel de acoplamiento tras él. Ackerman no entendió al principio, pero mi abuelo insistió. «Lo que está allá abajo no es humano. No lo dejes entrar». Desde la ventana mi abuelo vio a Carver parado en la superficie lunar, mirándolos fijamente. Sus ojos negros parecían perforar el alma misma, y cuando abrió la boca, emitió un grito tan fuerte y extraño que mi abuelo lo sintió en los huesos. Con un rugido final, Ackerman desacopló el módulo lunar. Lo vimos alejarse hacia la oscuridad del espacio, llevándose a esa cosa con él. Fue la última vez que vimos el Charon. Mi abuelo continuaba su relato con una mezcla de resignación y terror, como si cada palabra lo llevara de regreso a los momentos más oscuros de su vida. Era evidente que lo que ocurrió durante el regreso a la Tierra lo había marcado profundamente. Después de desacoplar el módulo lunar Charon, la nave se perdió en el vacío, llevándose a esa cosa que se hacía pasar por Carver. Ackerman y yo nos quedamos sentados en silencio dentro del módulo de comando Trinity, observando cómo las sombras de la luna se extendían tras nosotros, pero el alivio que sentí al deshacerme de esa criatura fue momentáneo. Había algo en su mirada, en ese grito final, que parecía haber dejado una huella en mí, como si me hubiera marcado para siempre. El módulo Trinity inició su trayectoria de regreso a la Tierra, pero la tranquilidad que mi abuelo había esperado nunca llegó. El viaje de 3 días fue un infierno. Cada minuto que pasaba sentía que algo nos observaba, incluso en el vacío del espacio. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía su rostro. Los ojos negros, la boca abierta en ese grito antinatural. Incluso en los sueños no podía escapar de él. Durante el viaje, mi abuelo comenzó a sospechar de Ackerman. Ackerman estaba inusualmente callado. Nunca fue alguien particularmente hablador, pero su silencio era diferente esta vez. Cuando le pregunté si estaba bien, simplemente me respondía con monosílabos. Intenté convencerme de que estaba en shock por lo que habíamos pasado, pero una pequeña voz en mi cabeza no dejaba de repetirme. ¿Y si no es Ackerman? En varias ocasiones, mi abuelo observó a Ackerman desde el reflejo de los instrumentos. Decía que su compañero tenía una mirada perdida, casi como si no estuviera completamente presente. Decidí no confrontarlo. No podía permitirme dudar de él abiertamente. Si algo había aprendido de Dmitri y de esa cosa que se hacía pasar por Carver, era que la paranoia podía ser un arma de doble filo. Pero una parte de mí ya estaba planeando qué hacer si Ackerman también se convertía en algo más. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el módulo Trinity entró en la atmósfera terrestre. La cápsula aterrizó en el Océano Pacífico y rápidamente fueron recuperados por un equipo de rescate. El alivio que sentí al ver las caras humanas de los rescatistas fue indescriptible. Pensé que lo peor había quedado atrás, pero pronto me di cuenta de que mi pesadilla apenas comenzaba. Mi abuelo y Ackerman fueron puestos en cuarentena, bajo estricta vigilancia. El gobierno estaba decidido a mantener la misión en secreto. Pasamos meses en una instalación subterránea. Nadie nos explicó qué era lo que habíamos encontrado ni qué contenía el módulo de memoria. Nos hicieron innumerables preguntas, pero cada vez que intentábamos obtener respuestas simplemente nos ignoraban. Ackerman parecía estar desmoronándose. Pasaba horas mirando al vacío,
murmurando cosas que no podía entender. Yo intenté mantenerme fuerte, pero la realidad era que también estaba al borde de la locura. Un día, mi abuelo fue llevado a una sala de interrogatorios, donde le informaron que Ackerman había sido encontrado muerto en su celda. Dijeron que se había lastimado a sí mismo, pero no les creí. Cuando pregunté por detalles, me dijeron que no era asunto mío. Solo supe que lo encontraron con los mismos signos que vi en el cuerpo de Carver en el cráter: extremidades retorcidas y ojos convertidos en agujeros vacíos. Desde ese momento, supe que Ackerman no había regresado realmente como un hombre. Mi abuelo se quedó solo en la instalación durante varias semanas más. Luego, sin previo aviso, lo liberaron, dándole una simple advertencia. Nunca hables de esto con nadie. La misión nunca ocurrió, y si decides ignorar nuestras órdenes, te aseguramos que no todas las consecuencias no recaerán sobre ti, sino sobre toda tu familia. Que hoy te vayas es gracias a tu desempeño en la misión. Tras su liberación, mi abuelo trató de volver a la normalidad, pero la misión lo había cambiado para siempre. Intenté retomar mi vida, me mudé a una pequeña casa en las afueras y traté de evitar el contacto con el mundo exterior, pero las pesadillas nunca se detuvieron. Cada noche veía ese rostro. A veces era el de Carver, a veces el de Ackerman, y otras veces el mío. Siempre los mismos ojos negros, siempre el mismo grito. Con los años, las cosas se volvieron más extrañas. Mi abuelo comenzó a notar que lo seguían. Hombres de traje aparecían en su vecindario, estacionados en autos sin placas. Recibió llamadas telefónicas con líneas en blanco. En una ocasión, alguien dejó un sobre en su buzón con una nota que decía: "Recuerda lo que te dijimos". El incidente más perturbador ocurrió en 1983. Una noche, escuché un ruido afuera de mi casa. Cuando salí, vi algo en mi patio trasero. Era un casco, uno de los trajes soviéticos. Lo recogí y lo examiné. Dentro del casco había un espejo, y cuando lo miré, vi mi propio reflejo, pero con esos ojos negros. Lo tiré al instante, pero desde entonces supe que nunca me dejarían en paz. Mi abuelo nunca supo qué contenía el módulo de memoria que recuperaron en la Luna. No quiero saberlo, escribió. Cualquiera que sea la información que contenía, no es algo que el ser humano deba conocer. La Luna no es solo una roca desierta. Hay algo allí, algo que no pertenece a este universo, y lo peor es que nosotros lo despertamos. El final de la carta fue en pocas palabras estremecedor. Perdóname por dejar esta confesión, perdóname por hacerte leer esto, pero hazme un favor, olvida todo, no busques respuestas, no investigues, porque si lo haces, atraerás su atención, y lo que menos quise en mi vida fue traer esta desgracia a mi familia. Después de leer la carta, no pude evitar sentir que mi abuelo había dejado mucho sin decir. Nunca mencionó exactamente qué era la cosa que encontraron en la Luna, ni por qué el gobierno canceló todas las misiones al lado oscuro después de 1972. Lo único que sé con certeza es esto: hay lugares en el universo que no fueron hechos para nosotros, lugares donde nuestra presencia no es bienvenida. La Luna, ese satélite que tantos consideran un faro de esperanza y exploración, es uno de esos lugares. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.